Amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Dios Todopoderoso pueda reposar sobre cada uno de nosotros, de todos aquellos que invocamos su santo nombre por medio de la fe en Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Estamos reunidos una vez más en esta preciosa tarde para poder compartir, hermanos, el estudio de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, un abrazo fraternal en el amor de Dios para cada uno, que el Señor derrame, hermanos, su gracia, su bendición, su misericordia y derrame un espíritu de sabiduría sobre cada uno de nosotros, ya que vamos a estudiar y estamos estudiando un libro o libros, porque no solamente es uno, estamos usando varios textos de la palabra del Señor que tienen que ver con la profecía acerca del fin de los tiempos. Lo que se conoce como lo que es la escatología bíblica. La escatología es el estudio del fin de los tiempos. Así que vamos a continuar, hermanos, con esta línea de estudio que habíamos iniciado acerca del nuevo orden mundial, ¿verdad? El gobierno de la bestia o anticristo. Este personaje, hermanos, que se levantará en el fin de los tiempos, amén, en el fin de los tiempos, con un sistema. Obviamente este personaje, a la cual la Biblia lo llama la bestia, pero no solo a este individuo, o sea, habrá un individuo que estará gobernando a la humanidad o dirigiendo a la humanidad. Amén. Será un personaje, hermanos, a quien el mismo diablo le dará su poder, su autoridad y su trono. Pero cuando la Biblia nos habla de la bestia, no solamente se refiere, hermanos, a este individuo, ¿okay?, sino que también se refiere al sistema de su gobierno. A ese sistema, hermanos, que está ya operando, amén, a lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, les dice que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Ese misterio, hermanos, que ya en los tiempos del apóstol Pablo, hace aproximadamente casi 2000 años atrás, ya estaba en acción. Imagínese usted, si en aquel tiempo de aproximadamente casi 2000 años, este misterio de la iniquidad, porque recuerde que el apóstol Pablo llama al anticristo o a la bestia, lo llama como el hijo de pecado, el hijo de perdición. ¿Amén? El inicuo. Esta es una de las características que este personaje tiene. Él va a ser, hermanos, la máxima representación del pecado y de la rebelión de los hombres. O sea, él va a ser la cabeza de una humanidad rebelde, de una humanidad apóstata, de una humanidad inicua. ¿Qué significa la palabra el inicuo? Esa palabra simplemente significa estar sin ley. O sea que este individuo no reconocerá las leyes divinas, no reconocerá las leyes eternas, no reconocerá, hermanos, es más, se exaltará por encima de toda ley y se exaltará a sí mismo, como dice la palabra del Señor, haciéndose pasar por Dios. O sea, se va a sentar, dice, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Él se va a exaltar sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Amén. O sea que, hermanos, él se mostrará en un inicio como alguien que dará cabida a todas las religiones. ¿Okay? A todas las religiones. Pero después él mismo se va a exaltar por encima de todo, en su orgullo, en sus ansias de poder, hermanos, y de veneración, que va a exigir que los habitantes de la tierra lo adoren. Esto es lo que va a exigir. Es una característica, hermanos, que han tenido siempre todos aquellos gobernantes tiranos que han querido imponer un gobierno absoluto, autoritario, mundial. Al final siempre se llegan a exaltar por encima de todo y ostentan ser incluso descendientes de los dioses, dependiendo pues obviamente de las culturas, ¿verdad? Era así el caso, por ejemplo, de los faraones. Los faraones decían que ellos eran hijos del dios Sol, hijos de Ra, de una manera directa. Así también fueron, hermanos, los emperadores romanos, donde ellos se divinizaron a sí mismos y por eso que se les conocía como el divino César. ¿Okay? La palabra César era un nombre que se refería a una dinastía de emperadores, o a un tipo de gobierno, ¿verdad? Que se les atribuía este nombre, este apelativo, se les atribuye el César.
Entonces, hermanos, todos estos hombres siempre se ensalzaron a sí mismos, se elevaron por encima de todo, y lo que ellos pidieron era que fueran reconocidos siempre como dioses o como hijos de los dioses, y pidieron que los habitantes de sus reinos, de sus dominios, los pueblos a quien ellos dominaban, le rindieran siempre pleitesías, lo reconocieran como si fuera un ser divino. Porque este siempre ha sido, hermanos, el pecado del hombre. Recuerde usted que este fue el pecado que se originó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, justamente, ahí está la famosa caída, ¿verdad?, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esa caída se produjo justamente por cuanto Satanás, amén, que el Señor lo reprenda, que estaba usando, hermanos, a la serpiente, un animal que formaba parte de los animales que estaban dentro del huerto, a la cual por eso que la mujer no tuvo miedo cuando la serpiente se acercó, o ella se acercó, la serpiente estaba, hermanos, no sabemos si estaba erguida, o cómo sería, o caminaba, eso, bueno, hay distintas posiciones, porque la condición física aún del animal, de la serpiente que hoy se arrastra, es una maldición, es por causa, hermanos, del pecado, que hay una maldición de parte de Dios que le dice, ahora te arrastrarás sobre tu pecho y el polvo de la tierra comerás todos los días de tu vida. Pero entonces eso nos hace suponer que tal vez este animal andaba erguida o tenía patas, no lo sabemos, cómo sería su forma física, su ergonomía física. Pero de alguna manera formaba parte del huerto, porque la Biblia dice que era, dentro de las bestias del campo, era uno de los animales más astutos. Entonces el diablo, que es este espíritu maligno, este ángel maligno, hermanos, va a usar a este animal para poder tentar a nuestros primeros padres. Y se dirigió, obviamente, a Eva, ¿verdad? Fue a Eva donde se dirigió la tentación. ¿Y cuál fue la tentación? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando pues, él pone en tela de juicio la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de los frutos del huerto. Y la mujer dice, no, lo que pasa es que Dios nos ha dicho que de todos los árboles del huerto podemos comer, menos del árbol que está en medio del huerto, del tal, no comáis ni aún lo toquéis. Entonces, hermanos, la serpiente le dice, no es verdad, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, seréis como Dios. O como dioses, se puede traducir de ambas formas. Seréis como Dios o seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, hermanos, este fue el pecado que se introdujo, o que la serpiente introdujo en la mente de nuestros primeros padres. Esto quiere decir, cuando la mujer ve el fruto, dice que era agradable a la vista, y era codicioso como para poder obtener sabiduría y ser como las criaturas celestiales, o tal vez ser como el Dios mismo, conocedor del bien y del mal, y así poder ellos tomar sus propias decisiones. Justamente cuando el hombre quiere elevarse, hermanos, a la dimensión de Dios o de dioses, o sea, quieren sentirse ya no como seres humanos, sino quieren sentirse dioses, es porque ellos quieren tomar sus propias decisiones y no quieren dar cuenta a nadie. Y eso es lo que sucedió en el huerto. Entonces, ese mismo pecado es el que siempre se va a repetir en los seres humanos, sobre todo, hermanos, en los poderosos, en los grandes, que Dios les permite llegar a un gobierno, les permite reinar, siempre cometen este pecado y siempre se repite el deseo de elevarse por encima de todos, elevarse por encima de la condición y del estatus que ya Dios les ha otorgado. O sea, Dios les da una realeza, les permite ser reyes, aun si ellos son paganos, porque al final es Dios quien pone y saca reyes. Dios les permite llegar, hermanos, sentarse en tronos y gobernar a ciertas naciones, pero ellos no se contentan con eso, sino que el hambre de poder es tan grande, el orgullo es tan grande, que quieren elevarse por encima de todos los hombres y no se contentan con que ya tienen autoridad para poder gobernar a los seres humanos como reyes o como emperadores, como gobernantes, como presidentes, como lo que quieran, sino que ellos anhelan ser mucho más. Quieren ser ellos dioses, a quienes ellos no tengan que rendir cuentas a nadie, donde ellos puedan hacer lo que les dé la reverenda gana, donde ellos tengan la potestad de dar la vida o dar la muerte.
Entonces, ese es el deseo, hermano, siempre del ser humano en su condición caída, diríamos, en los niveles más bajos de la involución humana. Que no de la evolución, sino de la involución humana. Se rebela contra su creador, no reconoce a su creador, se ensalza por encima y se levanta por encima de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que este personaje se va a sentir y se va a creer Dios mismo. Y va a pedir, obviamente, que la humanidad a quien estará gobernando le rindan adoración. Habíamos ya hablado la semana pasada acerca de este nuevo orden mundial que no es otra cosa que el gobierno de la bestia, que se ha estado gestando, hermanos, con siglos de anterioridad. ¿Okay? Esto no es algo reciente, que es algo que ya se está haciendo muy común y que ha salido a la luz de una manera plena. Amén. Pero esto ya viene pues de siglos atrás. Por eso le decía que el apóstol Pablo ya decía que el misterio de la iniquidad, o sea, el del misterio del sin ley, del estar sin ley, ya está en acción. Que había el presente en los tiempos del apóstol Pablo quien lo detenía, hasta que a su vez éste sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Esto que detenía la manifestación del hombre de pecado, hermanos, Pablo no lo menciona. Y bueno, se han hecho muchas interpretaciones y comentarios al respecto, ¿verdad? Y hay de todo. Hay quien dice que es el Espíritu Santo, otros dicen que es la iglesia, que cuando es la iglesia la que impide la manifestación del anticristo, por eso que viene esta teología, hermanos, del arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Okay? Está basada justamente también en este pensamiento, en esta interpretación del texto que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. Entonces ellos dicen, es la iglesia la que retiene la manifestación del anticristo. De manera que cuando la iglesia sea quitada de la tierra, sea arrebatada, ¿no? en el rapto, en el arrebatamiento, antes de la tribulación, eso dará lugar a que este individuo, la bestia o anticristo, pueda manifestarse de una manera libre. ¿Amén? Entonces, pero acá hay mucha inconsistencia, ¿verdad? En cuanto a esto, porque si la iglesia está siendo quitada para que el anticristo se manifieste, entonces, ¿quiénes son aquellos a quien el anticristo persigue? A quien la Biblia lo llama los santos. Porque si usted lee, y hemos leído ya, y justamente habíamos hablado el jueves pasado acerca de todo esto, ya hace 2 jueves, habíamos hablado que el nuevo orden mundial y la gran tribulación. Y ahí nos dice por qué. ¿Por qué dijimos el nuevo orden mundial y la gran tribulación? Porque las escrituras nos dicen que este sistema, juntamente con su gobernante, a quien la Biblia lo llama la bestia, hermanos, hará guerra contra los santos y los vencerá. Entonces, si la iglesia ha sido quitada, ¿quiénes son estos santos? Y bueno, y por ahí dicen, pues no, que son los tibios que se quedaron. Pero total, bueno, tibios o lo que sea eran parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se va? ¿O es parte de la iglesia la que se va antes de la tribulación? Entonces no podemos decir que es la iglesia, porque si parte de la iglesia se va y parte de la iglesia se queda, porque si nosotros somos conscientes, hermanos amados, creo que del 100% de la iglesia profesante, no protestante, profesante, o sea, los que profesan la fe en el Mesías, creo que diríamos, hermanos, que el 90% son tibios. Entonces esto querría decir que solamente un 10 o un 20% de los creyentes se irían en el famoso rapto o arrebatamiento antes de la tribulación. Y que la gran mayoría de iglesia, de creyentes, cuando hablamos de la iglesia nos referimos a creyentes, porque la palabra eclesía significa asamblea, significa congregación. La iglesia no son locales, amén, esos no son la iglesia no son locales, eso no se llama iglesia, esos son locales de la iglesia, que es diverso. La iglesia es el conjunto de personas que han creído en el Mesías y han sido lavados por su sangre preciosa y han pasado a formar parte del pueblo elegido de Dios, del Israel de Dios. La iglesia es lo mismo que Israel, amén. Pero no me estoy refiriendo al Israel como nación, sino que al verdadero Israel de Dios. Hay un Israel de Dios
que ha existido desde tiempos antiguos. Amén. Otra cosa es la nación de Israel. Amén. Porque la Biblia dice que no todo Israel es Israel. ¿Okay? Y no todo el que cree que es judío verdaderamente. Bueno, eso ya lo hemos hablado en algunas otras oportunidades. Pero, entonces, hermanos, este es el texto que muchos usan para hablar de un arrebatamiento o un rapto, como le dicen, a escondidas, ¿verdad? Oculto, que se han hecho hasta películas. El hecho de que se hayan hecho películas, amados hermanos, como Los Dejados Atrás, La Tribulación, El Rapto, o como Ladrón en la Noche. Yo me acuerdo de esas películas porque yo las he visto en los años 90. Eso no quiere decir, mis amados, que sea bíblico. Lamentablemente muchos han construido su teología en base a estas películas que se mostraron. Y entonces muchos creyentes están plenamente convencidos de que ellos no pasarán la tribulación y ni verán al anticristo, sino que se irán antes, porque usan ese texto, pues, ¿no? Que es lo que lo detiene, hasta que a su vez esto que lo detiene sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca, con el resplandor de su venida. Entonces, hermanos, pero Pablo no lo mencionó por una sencilla razón. Pablo, él escribe en su epístola a los tesalonicenses que la identidad de aquello que detenía la manifestación del anticristo o del hombre de pecado, el hijo de perdición, los tesalonicenses conocían esa identidad, a quien él se refería. Por eso que él no le escribió. ¿Okay? Vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. Dijo. Y no lo escribió por una sencilla razón. Otros dicen que es el Espíritu Santo, porque cuando la iglesia... Y mire, nuevamente acá hay inconsistencia, porque muchos dicen, no, es el Espíritu Santo, que es lo que detiene la manifestación del anticristo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, en el rapto, sea llevada a los cielos, antes de la tribulación, junto con la iglesia, porque obviamente, ¿cuál es la morada del Espíritu Santo? La iglesia. Entonces, si la iglesia se va, ¿quién se va también? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo se va de la tierra, es quitado de la tierra, dicen ellos, algunos. Entonces se va a manifestar aquel inicuo, el anticristo. Pero si es el Espíritu Santo que se va junto con la iglesia, nuevamente, ¿quiénes son los santos a quien la bestia va a perseguir? Y bueno, la gran mayoría dice pues lo que tienen justamente los que manejan la teología, hermanos del dispensacionalismo, que apareció, sobre todo se hizo famoso esta teología con la Biblia anotada de Scofield. ¿Okay? Yo tengo esa Biblia por aquí anda, la Biblia anotada de Scofield. Ahí habla justamente de las 7 dispensaciones. Que hermano, bueno, tal vez uno dice, bueno, es una forma de entender, pero no es que nosotros no podemos, hermanos, no podemos tener nuestras interpretaciones de la palabra de Dios en base a ese esquema teológico, ¿ok? Dispensacionalista. Tiene muchos errores, así que sí, hay algunas cosas bonitas que uno puede por ahí rescatar, pero tiene muchos errores, Entonces, justamente los que manejan esta idea dispensacionalista dicen, no, los santos que se habla ahí es Israel. O sea, los judíos, que en aquel tiempo, con la manifestación del anticristo, muchos se van a convertir al Señor. Bueno, pero si se convierten al Mesías, se convierten en la iglesia, porque todo aquel que cree en el Mesías, independientemente, ¿se acuerda que la Biblia dice en Efesios que en Cristo ya no hay judío ni gentil? ¿Okay? Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. Y que Dios, por medio del Mesías, derribó la pared intermedia que existía entre los judíos, los israelitas, y los gentiles. Esa pared intermedia que consistía en mandamientos, ordenanzas, que era lo que hacían diferente al pueblo de Israel del resto de las naciones. Y Dios derribó esa pared intermedia, el muro de Berlín, diríamos así, ¿verdad? Ese muro de Berlín, que ahora Dios hace que todos los hombres se acerquen a su presencia y obtengan la justicia, ¿okay? La redención, el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna y todo lo que Dios había prometido, hermanos, por medio de la fe de Cristo Jesús. Hay un solo camino. No es que los judíos se salvan de una manera y los gentiles se salvan de otra manera. Judíos y gentiles nos salvamos de una misma manera. No es que hay un evangelio diferente para los judíos, ni que hay otro evangelio distinto para los gentiles.
No es, hermanos, como muchos maestros judaizantes afirman, de que la ley todavía está vigente para los que son judíos, pero los gentiles no. Los gentiles solamente deben guardar algunas leyes nada más, mientras los que son judíos deben continuar con las leyes del antiguo pacto, la circuncisión, el Shabbat, las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es falso. Eso es falso. Dios inauguró un nuevo, si hablamos de dispensaciones, diríamos que hay dos dispensaciones. ¿Ok? El antiguo pacto y el nuevo pacto. En el nuevo pacto no es para los gentiles, el nuevo pacto es para los judíos, los cuales, hermanos, se podían acercar ahora a Dios y podían participar de las promesas de Dios, de la salvación, de la gracia, del reino y de todo lo que eso conlleva, por un solo camino. Por eso que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Entonces, el único camino para llegar a Dios, para llegar a la vida eterna, para llegar al reino de Dios, hermanos, es por medio de la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Alabado sea su nombre. Cristo Jesús. Yeshua, el Mesías. Es el único camino. Ya no es por observar la ley de Moisés. Ya no es por observar mandamientos, ya no es por circuncidarse, ya no es por guardar el Shabbat, ya no es por guardar las fiestas del Eterno. Es por la fe en el Mesías. Y por medio de la fe en el Mesías, tanto judíos como gentiles, pasamos a formar parte del Israel de Dios. Es más, nosotros los gentiles somos ese misterio que estaba oculto, que los gentiles iban a pasar a formar parte también del Israel de Dios. Entonces, si los judíos se convierten, ¿okay?, en el tiempo de la tribulación, ellos son la iglesia también, son la eclesía. Y para que alguien se convierta, el sello de su conversión y la garantía de su salvación es el Espíritu Santo, al cual se le llama las arras de nuestra herencia. ¿Qué significa arras? Es la garantía, es el sello de garantía de que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo se va con la iglesia. Entonces, ¿quiénes son? Si estos santos que se menciona en las Escrituras, que van a pasar por la tribulación y van a sufrir la persecución de parte de la bestia y todo su sistema de gobierno mundial, que es lo que hoy conocemos como el nuevo orden mundial. Pero ¿quién era eso misterioso que Pablo no mencionó en su carta a los tesalonicenses? ¿Hay forma de saberlo? Hay forma de saberlo, sino que lamentablemente muchos no lo quieren ver, ya sea por ignorancia. Y me refiero a ignorancia, no me refiero a que sea algo malo, sino que nosotros ignoramos muchas cosas. O por negligencia, porque no les da la gana de investigar. Pero sí se sabe, exactamente se sabe. No tenemos por qué imaginar, por qué especular. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por medio de la historia eclesiástica. Cuando usted, hermanos, investiga y estudia los escritos de los llamados padres apostólicos, que eran los discípulos de los apóstoles, muchos de ellos, desde el primer, segundo, tercer siglo, escribieron acerca de este tema. Y todos en unanimidad, han dejado registrado en sus escritos que era de conocimiento de la iglesia, tanto de Tesalónica como del resto de las congregaciones a nivel mundial en aquel tiempo, del mundo conocido de aquel tiempo, a qué cosas se estaba refiriendo Pablo cuando decía qué cosa era lo que detenía la manifestación del hombre de pecado. Y todos, hermanos, coinciden y dicen que lo que detenía la manifestación del hijo de pecado, del hijo de perdición, que es el anticristo, era el imperio romano. Mientras el imperio romano estuviera en pie como tal, el anticristo no iba a poder manifestarse. ¿Por qué? Porque el anticristo habría de aparecer cuando el imperio romano cayese y de la disolución de aquel imperio, de aquella cuarta bestia, se levantaran 10 reinos, pequeños reinos o reyes, que son los que darían su poder y su autoridad a la bestia, siendo el 11º. Usted lo puede investigar
Yo ahorita no le he traído pero yo en muchas oportunidades ya se los he enseñado en estudios antiguos que hemos realizado con los hermanos en la iglesia. Les he enseñado esos textos, donde muchos padres de la iglesia primitiva de los primeros siglos, todos en unanimidad dicen de que lo que detenía la manifestación del hijo de pecado era el imperio romano y el emperador a la cabeza. Que mientras ese poder permaneciera, el hombre de pecado, el hijo de perdición, no podría manifestarse. Por eso, hermanos, ellos registran de que la iglesia de los primeros siglos oraban por la permanencia del imperio y por la salud del emperador. Aún a pesar de que el emperador romano, los emperadores romanos, como Nerón, hermanos, como Calígula o como también otros emperadores como Marco Aurelio, fueron grandes perseguidores de la iglesia, como Domiciano. Lanzaron grandes persecuciones, hermanos, a la iglesia, y muchos de nuestros hermanos del primer siglo murieron, hermanos, como mártires en ese coliseo romano que se encuentra en la ciudad de Roma. Muchos ahí, hermanos, familias enteras murieron por permanecer firmes en su fe en Cristo Jesús y no confesar que César era el Señor, sino que ellos confesaban con sus labios, Cristo Jesús es el Señor. Entonces morían crucificados, morían, hermanos, por mano de los gladiadores, morían decapitados, morían, hermanos, crucificados, morían, hermanos, devorados por bestias salvajes. Pero a pesar de todo eso, los cristianos oraban por la salud del emperador. Imagínese usted, hermano. Oraban por la salud del emperador y por la permanencia del imperio romano. Porque ellos sabían que cuando Roma caería y se dividiera en 10, los dedos de la estatua de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor, o los 10 cuernos que ve Daniel de la cuarta bestia, de ahí saldría el anticristo. Y este hombre superaría grandemente en maldad a todos sus antecesores. O sea, Nerón, Calígula, Domiciano y todos estos emperadores, hermanos, Marco Aurelio, grandes perseguidores de la iglesia del Señor, de los siervos del Señor, no serían nada delante de él. Porque ellos entendían de que cuando este hombre aparecería, ninguno de ellos le llegaría ni a la pezuña, porque, hermanos, a ninguno de los emperadores Satanás le había dado ni su poder, ni su autoridad, ni su trono. Y ninguno de los emperadores, aunque si ellos se ensalzaron y reclamaron ser divinos, por eso está el divino ser, y reclamaron que también se hiciera una imagen de ellos y que, hermanos, los que formaban parte de su imperio tenían que ofrecer sacrificios de adoración echando incienso en un altar pequeñito que ponían delante de la imagen del emperador de turno. Sacrificar, eso se llamaba que tenían que ofrecer un sacrificio, echar incienso y decir César es el Señor. Pero a pesar de todo eso, ninguno de ellos hizo milagros, prodigios, como lo va a hacer el anticristo. De tal manera, hermanos, que la Biblia dice que si fuere posible, engañará aún a los escogidos. Y nosotros en nuestro contexto, hermanos, ya pasados los siglos, podemos decir que hubieron hombres tan malvados como Adolfo Hitler, por ejemplo. Pero aún Adolfo Hitler, a pesar que usted lo ve, hermano, o ha visto películas o ha leído la historia, hermano, de todo lo que este hombre hizo, fue un genocida, cómo mató a millones de personas, ¿ok? Aún los de su propia raza, porque eran enfermos, porque tenían síndrome de Down o eran personas lisiadas. Entonces él los consideraba que no eran gente productiva, que no podían aportar nada para el sistema, sino que al contrario eran una carga, y los exterminó. Pero aún este Adolfo Hitler, que es una figura pequeña del anticristo, no es nada en comparación de aquel que vendrá. Al nombre de Cristo, gloria. Entonces, hermanos amados,
definitivamente, cuando este personaje aparezca, la iglesia del Señor estará en la tierra. Amén. Y se lanzará, como lo dice el libro de Daniel y como lo dice el libro de Apocalipsis, se lanzará, hermanos, una mega persecución sobre la iglesia del Señor. Esta será la más grande y las últimas de todas las persecuciones que han habido en la historia de la iglesia. Donde el mundo entero, hermanos, el mundo entero, hechizados y gobernados por un espíritu de error, porque la Biblia dice, por cuanto no recibieron el amor por la verdad, que es el Evangelio, entonces Dios les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Por cuanto ellos aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas, entonces, hermanos, Dios les enviará espíritus de tinieblas en sus mentes. Y el anticristo, que operará juntamente con el falso profeta, amén, con el falso profeta, la segunda bestia, el cual hará señales, prodigios, milagros, levantará o hará que todos los moradores de la tierra hagan imagen de la bestia y la adoren. Eso ya lo hemos visto el jueves pasado, cuando hablamos del nuevo orden mundial y la imagen de la bestia. Hará que los seres humanos hagan imagen de la bestia. Y no solamente eso, sino que se le permitirá, escucha lo que dice, se le permitirá infundir aliento de vida a la imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y eso ya lo habíamos visto, hermanos, que Dios ya nos lo había anticipado, porque como muchas veces se lo he repetido hasta la saciedad y se lo vuelvo a repetir, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que hoy es, ya fue, y lo que será, ya sucedió en los siglos que nos han precedido. Así como sucedió en los tiempos de Daniel, donde el rey Nabucodonosor, hermanos, mandó a erigir una estatua de sí mismo y ordenó que todos los pueblos, lenguas y naciones a las cuales estaban bajo su dominio, al sonar de la zampoña, al sonar, hermanos, de instrumentos musicales, la gaita y otros instrumentos musicales, todos tenían que postrarse y adorar la imagen que él había levantado. Y todo aquel que no la adorase sería arrojado a un horno de fuego calentado 7 veces. Y esa es, hermanos, la figura, o esa es, diríamos así, la maqueta de aquella gran persecución que vendrá en el fin de los tiempos. Y usted ha leído el libro de Daniel y ya lo hemos visto, donde 3 varones judíos que eran los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no se postraron ante la imagen y fueron acusados por los sátrapas. ¿Se acuerdan? Fueron ellos los que acusaron. Ellos lo acusaron, ¿por qué? Porque ellos, hermanos, estaban conformados a la imagen de la bestia o a la imagen de Nabucodonosor. Por eso que ellos son los que acusaron. Ahora, en el fin de los tiempos se nos dice que esta imagen de la bestia se le permitirá, o al falso profeta se le permitirá infundir aliento de vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, puede ser de 2 formas. Con el uso de la tecnología, y usted lo sabe que la tecnología ha avanzado de una manera tan increíble, de que ahora está en desarrollo justamente, hermanos, estamos entrando en un avance tecnológico sin precedentes. Y se está avanzando de una manera increíble. Por eso lo que la vez pasada le hablé un poquito acerca de la 4ª revolución industrial, ¿verdad? Que es la combinación de la biotecnología o la inteligencia artificial, que es la revolución digital. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces, y le dije que el uso de la tecnología va a ser preponderante y fundamental para la instauración del gobierno de la bestia. La tecnología va a jugar un papel muy importante, hermanos, y está jugando un papel muy importante en el establecimiento de este nuevo orden mundial. Sobre todo, hermanos, con el desarrollo de lo que se conoce como la inteligencia artificial. Por eso que
parte de uno de los brazos del nuevo orden mundial es justamente, ¿qué cosa? El transhumanismo. El transhumanismo, hermanos, es uno de los brazos muy importantes para el establecimiento de este nuevo orden mundial. ¿Y qué es el transhumanismo? El transhumanismo no es otra cosa que la fusión de los sistemas biológicos, tecnológicos e informáticos para alcanzar el bienestar humano. O sea, este pensamiento filosófico, que empezó como un pensamiento filosófico hace muchos años atrás, décadas atrás, pero que hoy dejó de ser, hermanos, un pensamiento, dejó de ser, hermanos, una ideología para poder ser ya realidad. Con el avance de la tecnología, hermanos, se está usando estos sistemas biológicos, tecnológicos, con la manipulación, por ejemplo, hermanos, de la... ¿cómo le llaman esto? De nuestro código genético, del ADN. ¿Verdad? Están manipulando, hermanos, el ADN y están haciendo una serie de modificaciones, alteraciones, el uso de nanotecnología, ¿no? ¿Verdad? Nanotecnología justamente son diríamos así, es una tecnología microscópica. Microscópica, o sea, por ejemplo, le podríamos hablar de microchips microscópicos. Algo que se veía antes en la ciencia ficción, hoy es realidad, ¿no? Se está hablando mucho de la manipulación del genoma humano y todos esos desarrollos, hermanos, biológicos, tecnológicos. Se habla de la biotecnología. Están combinando justamente la tecnología con los seres vivientes, ya sean animales o seres humanos. Una mezcla. Y hay una serie de cosas, hermanos, que se están desarrollando. Por ejemplo, mire, usted sabe, no sé si usted lo sabe, pero en los Estados Unidos, en un estado, hay gente que se muere. Y esto se hizo un público, sobre todo con la muerte de Walt Disney, ¿verdad? El creador de esta famosa industria cinematográfica y de televisión que se llamaba así, ¿verdad? Su creador, Walt Disney, de Disney, la creación de todo lo que es el sistema de Disney, ¿verdad? De entretenimiento. Hay gente, incluyendo a él, que pagan más de $160,000 para que cuando ellos mueran, sus cuerpos, por ejemplo, en este caso Walt Disney murió de cáncer y dice que su cuerpo ha sido congelado. Y hay mucha gente que paga $160,000 para que sus cuerpos sean congelados en nitrógeno, no sé si es líquido o algo así, pero sus cuerpos son congelados en unas cámaras para que sus cuerpos se puedan mantener hasta que la ciencia avance y puedan descubrir cómo curar el cáncer y cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Con el desarrollo de la tecnología, y puedan ellos ser revividos con el uso de la tecnología. Puedan ser resucitados prácticamente. Entonces, por eso, hermanos, que esto suena a ciencia ficción, pero es algo que se está dando. Uno de los objetivos del transhumanismo, hermanos, justamente es eso: llegar a alcanzar la vida eterna, pero todo por medio de la tecnología. Otro de los objetivos del transhumanismo es que mediante el uso, hermanos, de la tecnología, de la biotecnología y todo esto que está sumando, y la inteligencia artificial y todo eso, no solamente es mejorar la vida del hombre, la calidad de vida, en cuanto a su salud, en cuanto a su intelectualidad, en cuanto a su vida cotidiana, haciendo pues casas que está todo controlado por inteligencia artificial. Muchos ya lo están en una manera muy pequeña, lo están poniendo en práctica. Por ejemplo, cuando se compran esos sistemas de Amazon, por ejemplo, de Alexa, ¿verdad? Donde usted pone ahí un aparatito y usted le dice: Alexa, enciéndeme la luz, y la luz se le enciende. Alexa, enciende la cocina, y enciende la cocina. Alexa, préndeme la televisión, le prende la televisión. Alexa, y lo mismo. Eso justamente, eso de lo que muchos se han comprado, y tal vez algunos de ustedes lo tengan en casa, yo no lo sé, pero, y no le estoy diciendo que eso sea pecado, simplemente le estoy diciendo que esa tecnología es
lo que está yendo de la mano, lo que se conoce como el transhumanismo. Lo hacen, obviamente, dicen, para el beneficio y el bienestar del ser humano, para el bienestar de la sociedad. Pero esto no nos hablan del lado negativo que traerá. Entonces, como le dije, hermanos, están haciendo muchos experimentos y muchas cosas para, a través de este pensamiento que es el transhumanismo, a los cuales también pues están metidos todo lo que es trans, ¿verdad? Usted sabe que la ideología de género ha abierto estas puertas a los transexuales, está los transraza o transraza, o sea, los que se cambian de raza. Están los transespecies, los que se cambian de especies. O sea, un ser humano se puede cambiar y ya no quiere que lo llamen o lo traten como un ser humano, sino que se cambia de especie y se siente un perro, se siente un gato, se siente un caballo, se siente un delfín. ¿Ok? Y está todo ahí, por eso se llaman los transexuales, los que se cambian de sexo, los que son hombres se cambian a mujeres y los que son mujeres se cambian a hombres. Hay una infinidad, hermanos, de trans. Entonces, por eso que todo esto abarca lo que se conoce también como el transhumanismo, esta ideología de género. Bueno, que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a suceder? La tecnología va a jugar un factor muy importante, juega un factor muy importante en el desarrollo y en el establecimiento de este nuevo orden mundial. De manera que tal vez por medio de esta tecnología y de la inteligencia artificial, hermanos, se podrá dar vida a la imagen de la bestia y de manera que esta imagen hable y pueda hacer matar a todos aquellos que no se postren ante ella y la adoren. Y si la Biblia nos dice que el falso profeta hará que los moradores de la tierra le hagan imagen, o sea, en todas partes va a estar esto. Los mismos moradores van a hacer tal vez de la forma así como le dije, ya nos están, de alguna forma nos están programando por medio de estos artefactos, como le dije, que tiene usted en casa, Alexa y esto. Cuando la bestia se levante, hermanos, y aparezca, creará un espíritu de idolatría en todo el mundo. O sea, el mundo va a idolatrar, lo va a endiosar a este personaje. De manera, hermanos, de que muchos querrán tener tal vez, y por eso que le decía, harán que la imagen de la bestia esté en todas partes. Tal vez esta imagen de la bestia, que será una inteligencia artificial a saber cómo, podrá estar tal vez en los hogares y estará en los hogares de todos los seres humanos, de todas las naciones. Y por eso que sabrá quién le adora y quién no le adora, quién se postra y quién no se postra. Y quien no lo haga, enviará información inmediatamente que tal individuo no se está postrando o no está adorando a la imagen de la bestia. Usted sabe, hermanos, que por ejemplo, discúlpeme, hermanos, que entre un poquito a hablarle de estas cositas, pero son importantes que usted, por ejemplo, lo sepa, para poder darnos tal vez una idea de cómo podrá ser todo este sistema que la Biblia nos habla, que tal vez en su tiempo era difícil de entender, pero hoy con el avance de la tecnología es posible que se pueda dar. Por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, han descubierto esto, y esto es verdad, de que, por ejemplo, si usted tiene su computadora, ¿verdad? Y todas las computadoras, sobre todo las portátiles, tienen una cámara web, ¿verdad? Una webcam. Entonces, cuando usted la deja ahí en casa, y no solo eso, sino que hay televisores que también tienen webcam, hermanos, aunque la computadora o el televisor esté apagado, se ha descubierto que hay un sistema que hace que la webcam de su computadora o de su celular o de su televisor smart se encienda y pueda registrar todo lo que usted hace. O sea, usted no se da cuenta, usted lo ve apagado, pero la camarita está encendida. Por eso que incluso ahora están vendiendo computadoras portátiles que le ponen ahí, donde está la webcam, le ponen ahí un sistema para poder bloquearla, o sea, para poder cerrarla, de manera que nadie pueda acceder a su cámara web y espiarlo a usted. Pero los gobiernos tienen acceso a este tipo de cosas, a su celular, a su computadora, y ellos lo pueden espiar. Entonces, imagínese usted esta inteligencia artificial
que podrá ser la imagen de la bestia, que se va a dar cuenta cuando usted lo adora y cuando usted no lo adora. Y hará matar, por eso dice, a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia. Mandará una información de que usted no se está postrando a las autoridades y las autoridades vendrán y con las pruebas registradas, tal vez, hermanos, ahí es donde muchos serán encarcelados o serán asesinados, de acuerdo a las leyes que se darán en aquel tiempo cuando se instaure este gobierno mundial. Bueno, a su nombre gloria. Dicho todo esto como una pequeña introducción, entonces le decía que se levantará una de las más grandes persecuciones y una de las causas de la persecución, hermanos, será que los cristianos no solamente no se regirán bajo las leyes impías, inicuas, que se darán en este sistema mundial, en este nuevo orden mundial de la bestia, sino que tampoco se postrarán a la imagen de la bestia. Y esto hará que se levante una gran persecución contra los creyentes. Otro dato aparte que quiero mencionarles. ¿Saben quién es uno de los más grandes enemigos del transhumanismo? El cristianismo. El más grande enemigo del transhumanismo, y para que usted sepa más acerca del transhumanismo, busca, hay mucha información de muchos informadores especialistas en el campo. Hay un peruano que es él es una eminencia, él es un profesor de tecnología, en el área de tecnología en Inglaterra, en el Reino Unido. Y él, hermanos, habla mucho de estas cosas. Él no es un cualquiera, no es un conspiranoico, no, él es un académico, uno de los hombres con gran renombre, siendo profesor en las mejores universidades tecnológicas del Reino Unido. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Y él, hermanos, él justamente habla habla mucho acerca de este asunto del transhumanismo. Me parece que yo le he participado en algunos videos de él, no sé, si no, se lo voy a volver a poder compartir, para que usted entienda mejor qué cosa es el transhumanismo. Y él mismo dice, mire, y él no es cristiano por si acaso, él no es cristiano, él es un intelectual, él es, hermanos, él es experto en lo que es ciencia y tecnología. Tiene doctorados y una serie de cosas. Entonces, este varón, hermanos, justamente él mismo dice que el más grande enemigo del transhumanismo es el cristianismo. Entonces usted, hermano, ya ve para dónde va el asunto. Ahora, hermano, si nosotros no queremos hoy, estamos pensando que nos vamos a ir antes de la tribulación y que no va a pasar nada, hermano, disculpe. La iglesia empezó con una gran tribulación. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar tribulación? Y la iglesia terminará sus días, o sea, pues dentro de este sistema me refiero, con una mega persecución, con una mega tribulación. Los juicios de Dios no afectarán a los cristianos, a los creyentes. Todos los juicios que se abren, ya sean los sellos, ya sean las trompetas, ya sean las copas que aparecen en el libro de Apocalipsis, estos no afectarán a los hijos de Dios. Estos juicios son para los moradores de la tierra que tengan la marca de la bestia. Pero la bestia sí hará guerra contra nosotros y nos vencerá. Nos matará. Entonces, hermanos, si usted está entendiendo que uno de los brazos derechos, podríamos decir así, de este nuevo orden mundial, para implantar este nuevo orden mundial, es, hermanos, lo que le he dicho, el transhumanismo. También, hermanos, la Agenda 2030. También, hermanos, todo esto, el enemigo de todas estas ideologías y estas tecnologías y todo lo que está saliendo es el cristianismo. El gran enemigo de la ideología de género, que lo que se está implantando en las escuelas, hermanos, y en la mente de los niños y en todos los países del mundo. Algunos están oponiendo resistencia, pero eso no va a durar. Al final se va a terminar de imponer. El enemigo de todos ellos es el cristianismo. El enemigo del feminismo, ¿quién es? El cristianismo. El enemigo del homosexualismo, ¿qué es? El cristianismo.
El enemigo de las transespecies, ¿quién es? El cristianismo. Entonces, hermanos, pero me estoy refiriendo al verdadero cristianismo. No me estoy refiriendo a ese cristianismo que se ha unido al mundo, que está siguiendo la corriente del mundo, sino me refiero al verdadero cristianismo, que se mantiene fiel a la palabra del Señor, que no se amolda a este siglo presente. Ellos serán los grandes enemigos del sistema, de este sistema impío. ¿Quién es el gran enemigo de los abortistas, los que están en favor del aborto? Los cristianos. Entonces, pues ya sabe usted por dónde va el asunto. Entonces, ese gran enemigo de la sociedad tendrá que ser eliminado. Tendrá que ser quitado de en medio. Ahorita no se puede porque vivimos en sociedades supuestamente democráticas, donde hay libertad supuestamente de expresión, donde hay libertad supuestamente de religión, de culto, de opinión. Pero cuando ya se instaura este sistema socialista, liberal, entonces, hermanos, se acabarán las libertades, se terminarán las libertades y se levantará una gran persecución contra la iglesia del Señor. Y es por eso que esta será la mega persecución, porque es el horno de fuego calentado 7 veces. Esto quiere decir que las persecuciones que antecedieron a esta no serán nada comparadas a esta mega persecución que se levantará en el fin de los tiempos. Y no lo digo esto para asustarlo, porque ya le dije, hermanos, que en medio de esta gran persecución sucederá otra cosa, que habrá un derramamiento de parte de Dios, del Espíritu Santo, y manifestaciones gloriosas de parte de Dios. Por eso que ahí aparece en el horno de fuego calentado 7 veces, aparece un ángel del Señor que protegió a Sadrach, Mesach y Abednego. Habrá manifestaciones gloriosas. Eso no significa que no vamos a morir, nos matarán, nos van a decapitar, nos van a quemar, nos meterán a la silla eléctrica, nos van a degollar, a saber qué cosas nos harán. Pero sí veremos cosas gloriosas. Muchos ahí experimentarán, no en los cultos donde uno quiere sentir algo y ay, no, hermanos, en medio de la persecución, ahí en medio de las cuevas, en medio de las situaciones difíciles en las que podamos, o en las cárceles, ahí verán la gloria de Dios. Habrán ángeles, hermanos, que usted y yo, si es que Dios nos permite, nos concede el privilegio de participar de esta gracia, porque es una gracia inmerecida, morir por causa de Cristo, de sufrir por causa, hermanos, del Evangelio, es una gracia y un privilegio. Eso no es un castigo, es un privilegio. La iglesia primitiva nunca consideró eso un castigo, consideró un privilegio, porque sabían que si sufrían juntamente con Cristo, juntamente con Él también, reinarían. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, si el Señor nos permite, tendremos visitaciones angélicas. Ya no esa que usted quiere sentir cuchicuchi, quiere sentir corriente, ¿verdad? Y quiere que lo empujen ahí, que el predicador le ponga la mano en la frente y lo empuje al suelo, y que lo deje ahí, hermanos, temblando como que le han pasado corriente. No, nada de esas cosas. Nada de esas payasadas, hermanos. Ahí, hermanos, en las cárceles, en los lugares donde estaremos escondidos, en las casas, en las cavernas, en los bosques, donde sea que estemos escondidos por causa de la persecución, veremos la gloria de Dios. Ahí habrán manifestaciones angélicas a los que estén en la cárcel, a la manera de Pedro, así como sucedió con el hermano Jung ahí en la China, donde lo sacaron de la cárcel de una manera así como sucedió en el libro de los Hechos con Pedro, igualito. La lluvia tardía. Gloria a Dios, hermanos. Por eso le digo, yo no le digo esto para asustarlo, le digo para prepararlo, pero también le digo la parte buena.
que en medio de ese horno de fuego calentado 7 veces, el ángel del Señor estará en medio nuestro, protegiéndonos. Aleluya. Y Dios estará haciendo maravillas en medio de aquella iglesia atribulada, en medio de aquella iglesia perseguida, en medio de aquella iglesia sufriente. Dios hará cosas gloriosas. A su nombre, gloria. Ahora, rápidamente, con lo que nos queda un poquito de tiempo, con los 25 minutos que nos quedan, vamos, hermanos, a desarrollar esta parte que se llama el nuevo orden mundial y la marca de la bestia. El jueves pasado desarrollamos el nuevo orden mundial y la imagen de la bestia en medio de la tribulación, ¿verdad? Esta vez vamos a desarrollar ahora el nuevo orden mundial y la marca de la bestia. Entonces leemos nuestro texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 15 al 18 dice: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ya hemos hablado de eso. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca, jaragma, esa es la palabra, jaragma, marca, en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Aquí, hermanos, el libro de Apocalipsis nos habla de un sistema de identificación. La marca de la bestia no es otra cosa que un sistema de identificación, donde los seres humanos serán marcados para identificarse con la bestia y con su gobierno, o sea, con su nuevo orden mundial. Pero no solamente, hermanos, o sea, nos habla esta marca, lo que quiere decir es que se está haciendo referencia, le voy a explicar un poquito. Esta marca que aparece aquí se está haciendo referencia a, en la antigüedad y hasta ahora lo hacen, ¿verdad? Cuando se marca el ganado. Cuando hay hacendados que tienen pues sus ganados, sus vacas, por decirlo, ¿verdad? Hay diferentes hacendados cerca uno del otro. Entonces ellos tienen una responsabilidad, que tienen que marcar a sus ganados con fuego. Tienen un fierro caliente a rojo vivo, ¿verdad? Y ¡pa! Le ponen una marca, un sello a sus animales. ¿Y qué es lo que significa ese sello? Simplemente los identifica como propiedad de ese individuo, de ese hacendado en especial. Y cada uno tiene su sello en específico, que lo diferencia del uno del otro. Y cuando alguien mira la marca o el sello en este animal, saben a qué hacendado pertenece, saben quién es su dueño. Este es el pensamiento, el concepto que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis, lo concerniente a la marca de la bestia. ¿Ok? Ahora, vamos por partes. Mucho se ha hablado y se ha especulado acerca de qué cosa es o qué cosa será esta famosa marca de la bestia. Algunos hermanos han dicho que sería un código de barras, ¿verdad? Que nos iban a poner en la mano derecha y en la frente, ¿verdad? Y un código de barras. Eso que lee, que se escanea en los supermercados. Y usted sabe que todos los productos tienen un código de barra. Ahora, yo no sé si esto sea verdad o no, pero eso se habló hace mucho tiempo. A mí no me consta, yo no lo sé porque no tengo el modo de poder reconocer eso, pero algunos expertos dijeron que era así. Cuando usted ve los códigos de barras, estas líneas, ¿verdad? Estas líneas rectas que están paralelas una de otra, que y abajo tienen números, no sé si usted ha visto. Cada línea es un número, está en todos los productos. No hay producto, hermanos, que se venda
que no tenga su código de barras. Es su código de identificación. Cuando usted va al supermercado y usted pasa por la caja para pagar, ahí está el escáner, ¿verdad? Que lee ese código de barra. Ese código de barra, ahí está el numeral del producto, de quién es el que lo ha confeccionado, a quién pertenece este producto y su precio. Ahora, si usted ha observado, y le invito a que usted, por ejemplo, pueda usted observar en los productos que usted pueda tener en casa, hermanos, cualquier producto que usted tenga en casa, mírele ahí el código de barras. Por ejemplo, aquí yo lo tengo, este código de barras. Al inicio tiene una barra más larga que las demás, después al medio y al final. Entre todas esas barritas que usted ve, paralelas, la primerita es más grande, o sea, sobresale de la parte de abajo, después la del medio sobresale y el último. Todos los demás tienen como asignado un número, pero estas tres barras, la del comienzo, la del medio y la del final, no tienen asignado ningún número. Pero dicen, y esto, bueno, lo han dicho muchos, como le digo, a mí no me consta, yo no lo sé, porque no he tenido yo esa facilidad de poder ver eso, si es verdad o no, pero muchos han dicho de que esas tres barras que no se les ha asignado ningún número, cuando lo pasan por el escáner, ahí recién aparecen el número que se les asignó. Y el número que se les ha asignado a cada barra es 6, 6, 6. 6 a la primera, 6 a la del medio, 6 a la del final. Haciendo dentro del sistema 666. Por eso que muchos de ahí, hermanos, sobre todo en los años 80, recuerdo, que muchos predicadores y muchos escatólogos afirmaban de que la marca que se nos impondría como sistema de identificación sería el sistema de barras, sistema de barras que nos pondrían en la mano derecha o en la frente. Bueno, no lo sabemos. Aún no lo sabemos. Otros han dicho de que será un microchip, ¿verdad? Del tamaño de un grano de arroz, que por medio de una jeringa se nos va a introducir en la mano derecha. Y que dicho sea por cierto, ese chip ya se está usando en muchos países, sobre todo países desarrollados. El ejército, por ejemplo, sobre todo el ejército americano, los soldados americanos se les implanta un chip. Los animales, las mascotas, se les implanta un chip. Por medio de ese chip, cuando una mascota se pierde, usted puede, hermanos, si lo encuentra una persona, lo llevan ahí, hermanos, a las autoridades, y las autoridades escanean el chip que está dentro de la piel del animalito, y ahí aparece todos sus datos. Qué raza es, cuándo nació y quién es su dueño. ¿Quién es su dueño? Recuerde. De la misma manera, los soldados americanos y de otras potencias también europeas, se les implanta un chip. Millonarios se están haciendo implantar chips para que por usos de tipo de seguridad, para que si ellos son asaltados o son secuestrados, puedan rastrearlos a través del sistema de GPS. Entonces, por de ahí que muchos han dicho de que la marca de la bestia será un chip en la cual esté toda tu información, ¿verdad? Como un método de identificación. Ahora, lo que yo le quiero explicar aquí es algo, de que esta marca no solamente es un sistema de identificación para usted, porque si de eso hablamos, ya nuestros documentos de identidad, ¿ok?, que usted carga, su DNI o la carta de identidad que usted tiene, su cédula, si depende del país, ya tienen ellos un microchip, sobre todo los electrónicos, ¿ok? Los cartachos no, o sea, las de carta, de papel no, pero los electrónicos, esos nuevos que están saliendo, ya tienen un chip ya. Y en ese chip también está almacenada toda su información. Ahora, pero
La marca de la bestia va más allá de un sistema de identificación personal, o sea, donde estén todos sus datos de usted, cuándo nació, qué enfermedad tiene, ver si es soltero, casado, y ahí añadirán también si usted está vacunado o no está vacunado. Es más que eso, porque esta marca está relacionada con la bestia, con la adoración a la bestia, a la cual los seres humanos no solamente aceptarán ponerse esa marca de identificación con la bestia, no de identificación suya, o sea, donde esté mi identificación cuando nací, cuando me casé, cuál es mi profesión, etcétera, etcétera. No, sino que va a ser una identificación que usted se va a identificar con el sistema y con el anticristo. Esa es la diferencia. Eso es para que usted lo tenga bien claro cuando verdaderamente salga la marca de la bestia. ¿Cómo será? ¿Será un chip? No lo sabemos. Puede ser. ¿Será un tatuaje? Dicho sea de paso, yo unas veces le hablé. Porque cuando se nos habla de la marca, se nos habla de una señal impresa, así como quemadura o un grabado en la piel. Un microchip está introducido dentro. No suena tanto, pero podría ser. No digo que no. No podemos ser dogmáticos en cuanto a esto. Pero yo siempre le he dicho que curiosamente, hermanos, en estos últimos años, diríamos, de 10, 15 años de atrás para acá, se hizo famoso y de moda el uso de tatuajes. De tal manera que hasta las mujeres se tatúan. Y eso se ha convertido, como todo, un vicio, ¿verdad? Nuevamente, volvamos al transhumanismo. El transhumanismo es el uso de la tecnología, supuestamente para contribuir al bienestar y al desarrollo físico, intelectual, ¿okay?, del ser humano. Por ejemplo, cuando los hombres que se sienten mujeres van a usar uso de la tecnología, y como ahora lo están haciendo, para operarse y sentir el uso de hormonas y todas esas cosas, de ahí viene justamente lo que se conoce como los transexuales, que se cambian de sexo. Hoy las mujeres, hermanos, por ese espíritu de vanidad, ¿qué cosa es lo que hacen? Recurren a ciertos elementos de la tecnología, la cirugía estética, ¿verdad?, etcétera, etcétera, para rejuvenecerse, para moldearse el cuerpo, para agrandarse los ojos, quitarse las ojeras, ponerse senos, ponerse glúteos, etcétera, etcétera. El uso de la tecnología. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo, justamente de eso se basa lo que es, hermanos, el transhumanismo. Entonces, note algo, pero si usted se ha dado cuenta que esa gente que comienza con una operación para arreglarse una pata de gallo, eso se convierte en un vicio y terminan convirtiéndose en monstruos prácticamente, deformándose todo el rostro. Y igual con los tatuajes. Muchos empezaron con un pequeñito tatuaje, sean hombres o mujeres. Pero eso se convirtió en un vicio que terminan tatuándose todo el brazo, toda la pierna, toda la espalda, todo el cuerpo, algunos la cabeza, otros hasta la cara. Ahora, pero hablando de tatuaje nuevamente. La tecnología está avanzando a tal modo de que ahora existen los tatuajes tipo electrónicos, bioelectrónicos, que se hacen en la piel, donde tienen unos pequeños microchips, hermanos, ahí unos filos ahí invisibles que casi ni se ven. Y podría ser la marca de la bestia un tatuaje tipo electrónico sofisticado con el adelanto de la ciencia. Podría ser. No lo sabemos. Pero como le vuelvo a decir, la marca de la bestia va más allá de un sistema de identificación en el sentido de que se nos va a identificar todos nuestros datos, sino que está relacionado en la identificación del ser humano con la bestia. O sea que esa marca lo hace a usted propiedad de la bestia. Por eso que está su nombre, el no suyo, sino el nombre de la bestia o el número de su nombre,
que en este caso es 666. También en cuanto a este número se ha hecho mucho debate. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen que es 616, otros 656, y bueno, porque se han encontrado ciertos pergaminos del Apocalipsis antiguo, más antiguos, en los cuales no dice 666, sino dice 616. Otros van más allá todavía y dicen que en un pergamino, en un rollo del Códice Vaticano, aparece un símbolo que no debería traducirse como número, ¿ok? No debería traducirse como número, que son en griego aparecen la letra Ki, la letra Shi, la letra Sigma. Y cuando usted lo mira, se aparece mucho y lo hacen coincidir, ¿no? Es curioso porque ese pergamino lo hacen coincidir con el escrito de los árabes, donde ponen las dos espadas juntas como símbolo de la Guerra Santa y el nombre de Alá. Y dicen que el número de la bestia es la adoración a Alá y el falso profeta Mahoma. Bueno, sobre todo los americanos son los que interpretan de esta manera, ¿verdad? Desde que, sobre todo cuando comenzó este asunto de las Torres Gemelas, ahí se levantaron muchos predicadores escatológicos americanos para decir que el número de la bestia era el nombre de Alá. Una multitud de gente, dice, no es el número de la bestia, dice una multitud de gente, y hacen ver cómo los árabes, los musulmanes, que cuando se alistan para la guerra, se amarran en su frente ese símbolo, que usted un día se lo voy a mostrar, donde aparece justamente esta palabra, ¿no? Las dos espadas cruzadas y el nombre de Alá, que cuando usted lo mira se parece mucho a las letras griegas que forman en los números 666. Hay una cierta coincidencia. Pero cuando Juan escribió, hermanos, su libro de Apocalipsis, diríamos así, la religión islámica todavía no existía. La religión islámica recién nació en el siglo VI, en el año 600 de nuestra era. Así que, claro, obviamente el islamismo es una religión 100% anticristiana, al igual que el judaísmo es también anticristiana. ¿Okay? Así que pueden ser cualquiera de ellas. Pero no es esta la imagen de la bestia, o perdón, la marca de la bestia, definitivamente. ¿Es la marca de la bestia una vacuna? Definitivamente no. Definitivamente no. Así que todos aquellos hermanos que han oído de predicadores, de pastores, de que alarmando, ¿verdad?, a los creyentes de que no se dejen vacunar porque esta vacuna es la marca de la bestia, eso es falso, eso es mentira, hermanos. ¿Okay? No tiene nada que ver. La marca de la bestia no está relacionado con la salud. Esta vacuna está relacionada con la salud. Independientemente de lo que nosotros podamos creer acerca de esta pandemia, si usted cree que es falsa o que es verdadera, que es un invento, que ha sido fabricado, que lo que usted quiera, independientemente de eso. Pero estas vacunas y las vacunas que puedan haber y todas las vacunas que han existido no tienen nada que ver con aceptar un sistema de adoración a un gobierno y a un individuo. Están relacionados con la salud, para el bienestar suyo y para el bienestar de los demás que los rodean. Ahora, de que esta puede ser, hermanos, un ensayo social para aquella marca que un día habrá de venir, claro que sí, seguramente. Ya le dije, el uso de la tecnología y todas estas cosas van a formar, y todo lo que está sucediendo, lo que nos está aconteciendo con toda esta pandemia y todo, es simplemente, hermanos, para sentar las bases de todo aquello que vendrá. Pero por ahora, esta vacuna no tiene nada que ver, porque muchos dicen, que lo que pasa es que si tú no te vas a poner la vacuna, va a llegar un momento que no vas a poder trabajar, no vas a poder entrar a ningún supermercado, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer nada, porque te van a pedir que tengas. Entonces, esa es la marca de la bestia, porque dice, nadie podrá comprar ni vender. Hermanos, porque si usted se da cuenta, el que implanta la marca de la bestia es el falso profeta. Dice, y él hará que todos los moradores de la tierra, ¿okay?, que todos los moradores se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, si fuera una vacuna, ¿le pueden poner la vacuna a usted en la frente? Entonces aquí vamos a entender una cosa también, que la marca de la bestia, hermanos, es mucho más
que un sistema de identificación literal, cualquiera que ésta sea, un tatuaje, un sistema de código de barras, un chip, independientemente de ese sistema físico que la bestia va a usar, cualquiera que ésta sea, ¿okay? Porque lo va a usar, la tecnología, ya dije que se va a usar para poner en práctica todo esto. Independientemente de esto, esto tiene una connotación de tipo espiritual. Si bien es cierto, va a haber una marca literal que lo va a identificar a usted, no a usted, perdón, disculpe, a usted no, porque usted es un creyente en Cristo, al ser humano con la bestia, ¿okay? Y su adoración y su reconocimiento como Dios de la bestia, tiene que ver, hermanos, primeramente con un aspecto de tipo espiritual. ¿Ok? Entonces, mire, esto va más allá, como le dije, de una simple marca, chip, cualquiera que este sea el tipo de marca que se pondrá en aquel tiempo. Va más allá. Y una vacuna que tiene que estar relacionada con la salud no tiene nada que ver. ¿Okay? No tiene nada que ver. Porque los que se ponen esa vacuna no están reconociendo al sistema o ellos están aceptando que pertenecen a este sistema y que le pertenecen al gobernante de ese sistema. Eso no está todavía vigente. Eso no existe. Ni están adorando a la imagen, hermanos, de algún individuo o de un sistema. No está. Entonces, para que haya marca de la bestia, primero tiene que estar la bestia. Y tiene que estar el falso profeta. Y tiene que estar la imagen de la bestia. Si estas cosas no están, la marca de la bestia todavía no está. O sea, que venga lo que venga, así más adelante lo pueden poner a usted un chip, de repente con el desarrollo de la tecnología, se deje de usar los DNI, se deje de usar, hermano, la carta de identidad o las cédulas que dan de acuerdo al país, o los pasaportes, y todo eso, hermano, se va a reducir al uso o a la implantación, de un chip en su mano o en cualquier parte de su cuerpo. ¿Es esta la marca de la bestia? No, porque es un sistema de identificación solamente, suyo, para usted, que lo van a poder identificar en cualquier lugar, su nombre, y ahí estará su código bancario, y usted con eso podrá comprar, vender, hacer muchas cosas. Pero eso por el momento no estará relacionado con la adoración a un individuo o el reconocimiento de un sistema apóstata, anticristiano. Pero cuando aparezca este individuo, sí, será su marca. Será su nombre o el número de su nombre, que cuando usted se lo deje implantar, sea cual sea la forma, ahí sí usted está aceptando que le pertenece a este individuo, que usted pertenece a este sistema. Eso será otra cosa. Entonces, vamos por parte. Como le dije, esta marca, antes de ser una marca literal, que física, que seguramente será así, va a ser una marca de tipo espiritual. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Antes de que sea una marca de tipo literal, cualquiera que sea un chip, hermanos, aunque sea un código de barra, lo que le vayan a poner al ser humano, antes de ser eso, es una marca de tipo espiritual. Tiene que estar relacionado con lo espiritual. Y obviamente, si usted no se deja marcar, o mejor dicho, los que no se dejen marcar, no van a poder comprar ni vender porque va a estar relacionado con el sistema, con el nuevo orden mundial de la bestia. Escúcheme bien, de la bestia. Con la adoración a la bestia. Y si usted no reconoce a la bestia como Dios, y por eso que va a pedir adoración, que todos lo adoren, ¿ok? Y si usted no lo reconoce, usted no se va a dejar marcar con esa marca, cualquiera que ésta sea, con ese sistema de identificación, que lo hace parte del sistema de la bestia, del gobierno de la bestia, y le hace a usted, no, usted nuevamente, perdone, a usted no, a la humanidad, al ser humano, lo va a hacer propiedad de la bestia. Así como le dije, así como los famosos ganaderos marcan a sus animales, a su ganado,
con una marca especial donde lleva su nombre o el sello de su empresa, de su hacienda, lo que sea, igualito. Esa marca lo va a identificar usted con la bestia, porque estará el número y el nombre o el número de la bestia, algo que por ahora no está. Amén. Entonces, tiene que ver mucho, hermanos, con lo espiritual. Por eso que cuando usted, por ejemplo, lee pasajes de la Escritura como Timoteo, me parece que es la carta del apóstol Pablo a Timoteo, perdón un ratito, discúlpenme hermanos aquí. Cuando usted ve, por ejemplo, la segunda carta, me parece que es del apóstol Pablo a Timoteo, si usted lo ve, dice, también debes saber, capítulo 3 de 2 Timoteo, verso 1 en adelante, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, escuchen, blasfemos. Recuerde que una característica del gobierno de la bestia será un gobierno blasfemo. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin ley, pues. ¿Ok? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleitos más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto. Si usted ve aquí se ven 18 características, si usted las cuenta. Y esas 18 características, 18 es múltiplo de 3, 6 más 6 más 6. Esta gente ya está marcada en su espíritu. Está marcada en su espíritu. Y se acuerdan que la vez pasada le dije, ¿por qué? Antes de decirle esto, le voy a decir otro texto. Bueno, y el original, claro, no fue escrito con capítulos y versículos, usted lo tiene que saber, ¿verdad? El texto original, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, no fueron escritos con capítulos y versículos. Eso lo pusieron después ya, mucho después, para tener una mejor lectura y un mejor estudio de las Escrituras. Pero Dios obviamente tiene control de todas las cosas y por algo Dios lo permitió. Si usted lee, por ejemplo, en Juan capítulo 6, verso 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Y si usted lee el 67, dijo, entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero si usted ve el capítulo 6, verso 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué ya no andaban con él? Apostataron. Recuerde que el gobierno de la bestia es, hermanos, dice que no vendrá el anticristo sin que primero no se manifieste, ¿qué cosa? La apostasía. Todos los apóstatas ya están marcados en su espíritu. Están marcados. Curiosamente, ¿verdad? Curiosamente está aquí en el capítulo 6, verso 66. Para terminar, porque acá hay mucha tela que cortar, pero por el momento vamos a quedarnos aquí, porque quiero todavía la próxima semana explicarle un poco más amplio acerca de todo esto, de la marca de la bestia y también acerca de el contraste que hay entre la marca de la bestia y la marca de Dios o el sello de Dios. También quiero explicarle por qué el hombre fue creado en el sexto día y por qué acá se nos menciona de que este número es número de hombre y su número es 666, donde se repite el 6 3 veces. Bueno, vamos a quedarnos, hermanos, por ahora hasta aquí, pidiendo que el Todopoderoso los pueda bendecir a cada uno de nosotros, que su gracia nos asista, que su misericordia nos asista hoy y todos los días de nuestro vivir y que nos ayude, hermanos, a permanecer fieles al Señor en medio de cualquier circunstancia que pueda venir y acontecer a nuestras vidas. Que Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.